Estas son nuestras voces y estas son las historias que nos ponen la piel chinita. Comenzamos. Hola, pues buenas tardes, noches, días, dependiendo la hora que nos escuchen. Mi nombre es Vane, yo pertenezco a Voces de Mujeres en Acción y pues estoy muy contenta de que hoy estamos grabando nuestro primer episodio de este podcast, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de niños, niñas y sus derechos humanos y me gustaría pues darle la palabra a las compañeras que me acompañan. Una es Leti. Hola, pues estoy muy contenta de estar por aquí. Mi nombre es Carmen Leticia Solís Valdés, pero me gusta mucho que me digan Leti Solís. Y bueno, pues para compartir y ver qué reflexionamos, qué historias contamos que nos ponen la piel chinita, ¿no? Gracias, Leti. Y pues la otra compañera que nos acompaña es Evelyn Dueñas. Adelante, Eve. Hola, mi nombre es Evelyn Dueñas. Estoy haciendo mis prácticas en Voz de Mujeres y estoy muy ansiosa de este podcast. Me gusta mucho el tema que vamos a tratar y pues estoy muy feliz de compartirlo con estas dos maravillosas mujeres. Ay, qué bella, mil gracias. Pues fíjense que esta idea de hacer un podcast ya la traíamos rondándonos la cabeza desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes de que se pusieran de moda los podcasts, luego se pusieron de moda, luego le entramos, luego no lo sabemos, pero realmente es un ejercicio, bueno, para mí interesante. Les platico un poco de por qué le pusimos la piel chinita, justo de lo que ahorita les comentaba. En Voces de Mujeres en Acción, cuando tenemos talleres, generalmente pues andamos o Sandra y yo juntas, o Sandra, Leti y yo juntas, o Leti y yo, y siempre nos pasa que en el camino o durante los talleres o las conferencias o en el regreso siempre venimos reflexionando como de qué vamos a hablar o qué cosas aprendimos, ¿no? Y generalmente nos pasa que cuando nos estamos contando esas cosas de cómo nos fue, yo siempre les digo, ay, se me puso la piel chinita platicando esto, ¿no? O le pasa a Leti, o le pasa a Sandra, y justo fue por eso que quisimos ponerle a este podcast la piel chinita, ¿no? Porque al final vamos a hablar de esas cosas que siempre nos ponen la piel chinita por alguna razón o por otra, ¿no? Y en este caso, que vamos a hablar de la infancia, ¿no? De los derechos humanos de la infancia, también masticamos mucho el hecho de, porque decía Leti, yo quiero, no, a mí me gustaría como darle la voz a quien realmente es quien va a hablar de este tema, ¿no? Que son las infancias. Y por otro lado, aunque a mí también me emocionaba mucho la idea, también pensábamos, poner niños y niñas en un podcast, pues en cierta manera también es estarlos exponiendo, ¿no? A la situación que pasa en redes sociales, a los comentarios, etcétera, y también digamos, por proteger esa intimidad, decidimos que no íbamos a invitarles, sino más bien íbamos a hablar, pues, de lo que nosotras vivimos, cómo lo vivimos, cómo lo seguimos afrontando y qué podemos hacer desde la vida adulta. En el caso de Evelyn, desde la adultez joven, ¿no? Que es la más cercana a las infancias, por lo menos en esta mesa. Pero ¿qué podemos hacer, ¿no? Para garantizar esos derechos humanos que tienen las niñas y los niños. Esta serie de podcast, también les platico un poco, tienen que ver con el proyecto de la Meta 3 del FOBAM, que es la atención y la prevención de atención y violencia sexual para niñas, adolescentes y mujeres, y justamente también fue una forma de nosotras de dar otro tipo de voz, ¿no? No de dar un taller aquí en la noche, sino más bien de poder reflexionar lo que nosotras vemos en los talleres, las reflexiones que luego estamos haciendo en la preparación de los materiales, y es un poco también hablar desde esta parte más coloquial, ¿no? Entonces, Leti, Evelyn, no sé si alguna de ustedes quiera comenzar abriendo un poco el diálogo. Bueno, también compartir que dentro de esta meta del FOBAN está la ruta NAME, que tiene que ver con
el seguimiento para casos de niñas, adolescentes, madres embarazadas menores de 15 años, ¿no? Y que también terminan siendo infancias maternando y que detrás de esto pues hay una serie de situaciones que es como urgente que trabajemos. Y en este espacio donde demos las voces quizá también a nuestras propias niñas de hace años, lo que platicaba, con quién platicábamos, de qué platicábamos, qué dudas teníamos. Y en el caso mío también comparto mucho de las infancias o de las niñas y niños cercanos a mi entorno, ¿no? Desde mi hija, mi hijo, sobrinas y sobrinos. Entonces, pues vamos a estar por aquí compartiendo para, desde nuestra propia experiencia o desde nuestros propios testimonios, tratando también de acoplarlo a la realidad de las niñas y niños, ¿no? Y adolescentes. Y bueno, volviendo un poco a esto que hacemos en los talleres, Evelyn, te voy a hacer una pregunta que normalmente Leti hace en los talleres, ¿no? Y que invita un poco a la reflexión, que es, ¿tú cómo te diste cuenta o a qué edad, o sea, si puedes recordar, porque eres la más cercana a esa edad que nosotras, si puedes recordar a qué edad y cómo te diste cuenta que eras niña, ¿no? O sea, ¿en qué momento hubo como ese nombrarte niña, ¿no? Decir, soy una niña, o sea, si recuerdas un poquito algo de eso. Pues yo, por ejemplo, siempre viví con mi hermana es un año mayor que yo, entonces prácticamente éramos súper juntas y nos vestían igual, entonces yo tampoco tenía tanta como desidia o opinión en mi ropa, por así decirlo, entonces siempre era como que, vístete igual que tu hermana, aunque no fuéramos ni gemelas, nada, pero siempre íbamos igual. Y yo recuerdo mucho que cuando íbamos al kinder, tenía amigos y amigas súper bien, X, pero a mí me causaba mucha intriga porque siempre hacían como la separación de niños y niñas, o cuando eran los juegos, siempre de que las niñas van a jugar esto y los niños van a jugar lo otro, por ejemplo, poner a los niños a jugar fútbol, y yo recuerdo que me gustaba y me gusta todavía mucho jugar fútbol, y siempre hacen esa distinción de, no, niñas acá y niños allá, porque los niños juegan un poquito más rudo y las niñas no, las niñas se pueden a jugar o van a llorar o cosas así, entonces sí me acuerdo que hacían mucho esa separación de niñas y niños, y yo siempre era como que, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué niños tienen que jugar fútbol? Y a veces sí lograba que el maestro me incluyera en los grupos de los niños, y jugábamos en reto fútbol o las tries o cualquier juego así, pero siempre era como que no me gustaba que me encasillaran como niños y niñas, sino simplemente era como que jugar todos juntos y ya. Gracias, Eve. ¿Tú te acuerdas, Leti? ¿Cómo lo fuiste aprendiendo? Sí, nosotros somos 6 en mi casa, 3 hombres y 3 mujeres, casi seguidos unos que otros, y mi mamá, como siempre se ha dedicado a la venta, pues siempre andaba ocupada, ¿no? Y entonces nos metía a bañar en montón, como en media docena, todos a la regadera, pero llegó una etapa donde fuimos creciendo y entonces casi despuesito de los 8 años, porque no fue tampoco en la pubertad, sino después de los 8 años, como, y eso también lo vi mucho con Paloma y Carlos, como que hay una percepción que en esa edad entra como esta idea, no sé, de ver otras cosas que no veías de niñas y niños, ¿no? Quizá los genitales, pero fue de esa manera cuando mi mamá dijo, bueno, ya no se pueden bañar ustedes con todos los hombres y mujeres juntas y juntos, pero te digo, no fue en la pubertad, sino como en los 8 años, ¿no? Entonces eso sí fue así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué no nos podíamos bañar juntos si yo ya había visto a mis hermanos desnudos, ¿no? Porque también yo soy la más grande de las mujeres, son 2 hombres, yo, otro hombre y luego 2 hermanas, que también me tocó estar como al cuidado de mi hermano, el que está un año menor que yo. Entonces fue la forma que me di cuenta, aunado a todas estas cuestiones que, bueno, hoy sabemos que son estereotipos, o sea, las niñas pues no pueden andar corriendo, o las niñas no pueden estar en otros espacios que no sea ahí la cocinita o el cuidado de los hermanos, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que éramos diferentes, ¿no? Pues yo, al igual que ustedes, lo aprendí, o sea, como en un aspecto social, nunca fue de una parte física, ¿no? Nunca fue como que me explicaran en la casa, ¿no? Como tú tienes vulva, eres niña, y tu hermano tiene pene, entonces eres niño, ¿no? Sino más bien fue
como lo platicaba Evelyn, ¿no? Que empieza a haber, por lo menos en el caso de las mujeres, más prohibiciones en el tema de los juegos. Y en el tema de las obligaciones, empieza a haber más obligaciones por el lado de las mujeres, ¿no? O sea, yo recuerdo que a mí algo que no me gustaba era como recoger los trastes de mi hermano también, ¿no? Era como, uy, o sea, eso ya fue en la adolescencia, no en la infancia, pero en la infancia en mi casa a mí me dejaban hacer de todo, absolutamente de todo lo que me diera la gana. La verdad es que tuve una infancia muy afortunada, me dejaron pintar, yo pintaba las paredes y mi mamá entonces me tenía destinada a ciertas paredes porque me decía, no puedes pintar todas, ¿no? Pero no me quería reprimir que lo que me gustaba. Entonces me dejó pintar el patio, yo pinté todas las paredes del patio en mi casa, me compraban pinturas, me compraban gises, todo. Pero fue hasta en la escuela que yo empecé a ver esas diferencias, ¿no? Porque en mi casa me dejaban subirme a los árboles, o sea, como que en la infancia no hubo tanta diferencia, en la adolescencia sí ya fue mucho más marcado el tema de, y ya había un nombramiento, ¿no? De tú no porque eres mujer, ¿no? O sea, tú no puedes hacer esto porque eres mujer, tú no te puedes salir tarde, tú no puedes, etcétera, ¿no? Pero en la infancia creo que no fue tanto desde casa, pero sí desde la escuela, pero justamente en este tema de tan importante de hablar de la prevención y la atención del abuso sexual, infortunadamente hemos visto casos, digo, a mí me gustaría decir que no he acompañado casos de violencia sexual en la infancia, pero sí he acompañado, no a las niñas, sino a las familiares, a las mamás, y es como muy, pues es que triste se queda corto, ¿no? Como hablar de ver una niña de 2 años, una niña de 4 años, de 5, 6 años, 10 años que ha vivido abuso sexual, ¿no? Y justamente ahorita que hablábamos de nombrarnos y de cómo vamos aprendiendo estos roles y por qué es tan importante que las y los niños conozcan sus derechos, es que justamente también es una clave para prevenir el abuso sexual, ¿no? O sea, y creo que nosotras en estas charlas que hemos tenido después de los talleres o en las comidas siempre llegamos a esa conclusión, ¿no? ¿Cómo les hablamos, ¿no? ¿Cómo les decimos a ellos y a ellas, ¿no? A las infancias cuando se encuentran solas, cómo protegerse, ¿no? Si a veces nos da miedo siquiera nombrar las partes del cuerpo, ¿no? Digo, no sé ustedes cómo las bañaban, Monolete ya de media docena en media docena, ya que son un chorro, pero, por ejemplo, en mi casa recuerdo que sí, ¿no? Hay todo este nombramiento del cuerpo, ¿no? Como, ay, tu cuellito, y ay, la espaldita, ¿no? Y ay, tu pechito, y la axilita, me acuerdo que mi mamá me hacía cosquillitas y todo, ¿no? Y luego tu pancita, y de la pancita se pasaban a la rodilla, ¿no? Entonces, de repente hay cosas o partes que no se nombran buscando, yo creo, como, pues no sé si a lo mejor se refleja el mismo morbo o ignorancia o prejuicios que tenemos las personas adultas, ¿no? Que buscamos, si no lo nombro, pues yo no tengo que hablar como de esas cosas con mi hijo, con mi hija, con mi sobrina, pero que también al no nombrarlas, siento que les estamos quitando esa capacidad de agencia desde tan pequeñitas, ¿no? O sea, que estamos dejando como esa parte de la niñez desprotegida, ¿no? Y creo que a veces siquiera poner el tema en la mesa causa, bueno, debates de todas las formas, había decir por haber y alza revuelo, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo ven esta parte, no? ¿Cómo nos acercamos a las infancias? ¿Cómo, o si recuerdan que en el caso de ustedes alguna vez se habló como de algún tema de prevención de abuso sexual? Porque, digo, a lo mejor no como tal, con este nombramiento completo, pero hay que recordar también que el 75% de los abusos sexuales ocurren dentro de casa, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para ir armando estas herramientas que le permiten a la niñez, como parte de sus derechos humanos, un desarrollo sano y digno? Sí, en el caso mío, fíjate que ahorita que hago memoria, sí había un terreno baldío para cruzar a la secundaria. Y ahí se escuchaba mucho desde que yo estaba en la secundaria y desde que estábamos en la primaria, porque era el mismo terreno que te llevaba a la primaria y a la secundaria. Y desde chiquita sí escuchábamos, desde los 11 años, es que violaron a una en el monte, ¿no? Y es que violaron a una y mi mamá, bueno, hay que tener mucho cuidado, no se pueden ir ahí, pero sabía como que era algo malo, pero nunca lo entendí hasta por qué no. También en el caso mío, y que bueno, esto
tiene que ver con mis estudios de maestría, que fue incorporar perspectiva de género desde la primera infancia. Realmente lo hice porque en ese tiempo yo tenía a mi hija y mi hijo muy pequeños, ¿no? Y entonces también empecé a leer mucho porque daba pláticas en la guardería de ellos y todo lo cruzaba con primera infancia, ¿no? Como en esta parte de hacerlo para un título, pero también me tocó muchas respuestas y a mí me pasó lo mismo que me decía mucho toda la gente cercana. Paloma y Carlos se llevan poco de diferencia y entonces era que no se bañaban juntos desde bebés, ¿no? Y entonces se bañaban juntos, hasta que los 3 o 4 años es que ya no se deben de bañar juntos. Me acuerdo mucho que muchas cosas consultaba con una amiga y le decía, es que hasta qué edad los debo de dejar de bañar, porque creo que lo tenía presente, que a mí me quitaron eso y también es un disfrute, estar en el agua con tus amiguitos, con tus primas, o sea, es algo que yo creo que no hay como ni tiempo de estar viendo genitales, ¿no? Sino te estás aventando agua, te ríes y yo me escuchaba a mi hija y mi hijo y entonces me acuerdo que esta amiga dijo, no es lo que construyen las niñas y los niños, es lo que construimos los adultos en relación a ver los cuerpos desnudos y a verlos en ese tema, ¿no? Entonces yo a mi hija y a mi hijo, a ellos sí todo el tiempo yo les decía, es nariz, es oreja, es pene, es vagina, es ano, es oído y nadie te puede picar el oído, pero tampoco la pierna, pero tampoco ninguna de tus partes íntimas, ¿no? Inclusive la guardería, cuando empiezo a dar temas, me acuerdo mucho que una maestra dice, ahora entiendo. Dice, porque su hija, antier precisamente, le dice, ay, es que tengo mucha comezón en mi vagina, ¿no? Y entonces de como unos 4 años y la maestra así como, sí, en la vagina, ¿no? Cuando en mi casa mi mamá es la pipí, no, es que tienen que no digan Leti, o sea, que no digan sus nombres, es la pipí, y siempre mamá, es que las cosas se nombran por su nombre, ¿no? En ese caso, con mi hija y mi hijo sí he tratado de que todos lo nombren por su caso, pero yo, inclusive el tema de la menstruación, le decía, pues la menstruación no es, una enfermedad, es un ciclo, y a veces se me sale y le digo, andas mala, y voltea y dice, es un ciclo, mamá, ¿no? Si hay un cambio, ¿no? En el caso a mí me cuesta porque lo sigo teniendo, pero en el caso de mi hija ya no le cuesta nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Y también creo que por ahí a mí me ha llamado mucho la atención el tema de las infancias, por mi propia historia, por la historia cercana de mi hija y mi hijo, y mi sobrina, sí, mi sobrino, ¿no? Ver todo lo que se puede transformar y cosas que yo no tuve, que no pude preguntar, ¿qué es que la violen? ¿No? Sabía que era malo, pero ¿qué es que la violen? ¿No? O de la menstruación, pues a mí se me habló muy poco, yo no tuve hermanas mayores, ¿no? Entonces es como estar cerca, ir explicando poco a poco de acuerdo a las edades, y también que no les pase lo que a mí me pasó de no tener con quién platicar, a quién preguntarle, ¿no? Mis hermanos mayores eran hombres, ¿no? Entonces, creo que desde ahí nace un poco en mí como esta necesidad o como esta inquietud. Sí, bueno, yo también tengo 3 hermanos, 2 más chiquitos y el más chiquito es un niño. Entonces yo también recuerdo que muchas veces con él como le causaba mucho afecto las palabras, por ejemplo, el pene. Él decía de que, ay, no, no me digas, o sea, y se tapaba los oídos. Desde chiquito nunca le gustaba que dijeran las cosas por cómo eran. Y mamá trataba como poco a poco incluirlas, pero sin embargo él como que no le parecía correcto. Y también recuerdo mucho que cuando estaba, pues, adolescente por ahí, me invitaban a pijamadas y siempre me decían de que no, es que yo no sé quién vive en su casa, o no, es que yo no sé cómo sean en su casa, entonces prefiero que haga las pijamadas en mi casa, donde yo estoy al pendiente de ustedes y sé lo que pasa, pero nunca me sabían decir el por qué. Y yo mucho tiempo no entendí, o sea, por qué no me dejaban ir a casas ajenas, hasta que ya poco a poco empiezo a entender que pues muchas violencias vienen de ahí, abusos, entonces sí es como que, ay, entonces de ahí viene. Otra cosa hubiera sido que trataran de explicármelo cuando fue pues el momento, pero sin embargo no se tuvo. Entonces yo sí recuerdo mucho que me decían de que no, no puede ir, es que tiene hermanos o tiene papás. Y era como que, pues sí, pero yo también tengo hermanos y tengo papás. O sea, ¿qué me hace diferente a mí que yo no pueda ir, que yo sí?
Entonces sí me hace mucho eco. Y también una vez recuerdo que cuando estaba, creo que en quinto, sexto año, una vez nos sacaron una plática a todas las niñas, y de hecho hablando precisamente de la menstruación, nos metieron en un grupito, en un salón, y nos dieron una plática, creo que fue una marca de toallas, y nos dijo de que miren, tenemos los productos, tenemos desde pantiprotectores, todo nos dieron toda su línea, y nos dieron una cajita, pero esa cajita no tenía nada de marcas, o sea, era simplemente una cajita blanca con florecitas, y ya. Y me acuerdo mucho que nos decían, le hicimos precisamente así para que los niños, o sea, de sus compañeros, no les pregunten qué haya, o ellos no sepan qué haya. Entonces, a mí me causaba mucho efecto porque, o sea, ¿por qué no deben de saber? ¿Qué es lo malo que una niña menstrue que no puedan saber? Entonces, sí me acuerdo que llegaba al salón y decía de que me preguntaban, oye, ¿qué traes en tu cajita? Y yo decía de que, ratas muertas. Y siempre decían, guácala, y así. Y de hecho ese día me acuerdo que al final una niña de grados anteriores, porque fueron diferentes grados, no nomás fuera de quinto, sino fueron varios, estábamos en el jardín y como que la niña movió su mochila, tumbó la cajita y se abrió todo. Entonces había un niño de que primero y gritó, miren, eso es lo que hay en la cajita, no son chocolates. Y fue como que, o sea, ¿por qué disfrazarlo y hacerlos ver como si fuera algo tan malo cuando es algo tan natural? Claro, bien dijo Leti, ¿no? Es un ciclo. Y que aparte es un ciclo que no siempre llega en la adolescencia, ¿eh? O sea, a veces llega en todavía una infancia muy temprana. Yo tengo mujeres cercanas a mi vida, ¿no? Que su primera menstruación fue a los 8 años, ¿no? Y desde esa edad aprenden que todo tiene que ser oculto. Yo recuerdo la primera vez que fui a comprar toallas que no fuera como en una tienda así de autoservicio, ¿no? O sea, de esas que se te acaban y ahora ve a la tienda, ¿no? Y y me acuerdo que me las dieron envueltas así en papel de este café, ¿cómo se llama? Papel Revolución, pero aparte te las entregan como, no sé, como si estuvieras como traficando algo, ¿no? Una cosa que lleva como implícita, o sea, siempre como guárdalo, ¿no? Que no vean, que no vean, que no vean, ¿no? Y creo que a veces justamente eso, ¿no? Empezamos a normalizar cosas, ¿no? O actitudes que realmente pues no tendrían razón de ser, ¿no? Como esta parte de ocultar la menstruación, de no nombrar las partes del cuerpo, por su nombre, porque al final también nombrar las partes del cuerpo nos permite comunicarnos. Yo les voy a platicar algo que a mí me sucedió justo en la infancia, ¿no? Yo tendría cerca de 8 años, a lo mucho 9, pero estoy casi segura que tenía 8. Y yo había salido a patinar con una de mis vecinas, ¿no? Entonces estábamos en la casa, afuera de la casa de mis papás. La casa de mis papás es una esquina y en la parte, digamos, más larga de la casa está lleno de árboles, ¿no? Hay como 4 o 5 árboles. Entonces nos sentamos nosotras ahí a tomar un poco el fresco después de haber patinado en el sol. Entonces de pronto se ve que pasa primero un coche y X, ¿no? Pasa como pasan mucho, y pasa otra vez, y no sé si pasó 2, 3, 4, no sé cuántas veces pasó, sé que pasó más de una vez, y ya cuando está en una de esas vueltas que daba, iba el coche como cuando se descompone, que va así como chuc, 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 parándose, ¿no? Y se detiene justamente enfrente de nosotras, ¿no? En donde nosotras estábamos sentadas en la banqueta. Entonces, la puerta del conductor queda del otro lado, no de la nuestra. Se ve que se baja un tipo y viene. Yo recuerdo mucho que traía un short de licra, de eso sí me acuerdo mucho, un short de licra negro con una franja así aquí en el lateral azul, y venía con el pene de fuera. Entonces, pues yo nunca había visto un pene erecto, ¿no? O sea, claro que había visto penes, pues el de mi papá y el de mi hermano cuando nos llegamos a bañar de muy, muy chiquita, ¿no? Pero no, nunca había visto uno así. Y recuerdo que me tocó del hombro también a mi vecina, no recuerdo nada de lo que nos dijo, porque algo dijo, pero no me acuerdo nada. Y nos paramos así hechas la mocha, ¿no? Y nos fuimos, no entramos a mi casa, nos fuimos patinando hasta la casa de ella. Y ahí nos metimos y estábamos súper asustadas, estábamos llore y llore, pero ni siquiera sabíamos cómo decirle a nuestros papás lo que nos había pasado, ¿no? O sea, como que me daba más pena decir que vi un pene que lo que me pasó. No sé si me explico, o sea, como justo el hecho ¿no? De como son cosas que no se nombran, pues cómo vas a decir en tu casa, ¿no? No sé igual de dónde traeré aprendida la culpa, no sé si fue porque tampoco tengo recuerdo de, me acuerdo cuando me decían esto y esto, pero quizá fue en esta parte social, ¿no? De lo que escuchamos día a día,
de lo que escuchamos en las vecinas, de lo que nos dicen, o sea, nuestros docentes, ¿no? De lo que dice la familia, que vas construyendo cierta parte que por lo menos a mí me alejó de pedir esa ayuda, ¿no? De avisarle a mis papás, de que mi vecina igual le avisara a los suyos. Simplemente fue algo como, o sea, ¿cómo vamos a decir eso, no? O sea, nos van a regañar. Y no dijimos nada, ¿no? Hasta el paso de los años que ya fue que lo llegamos a platicar, pero al final creo que también es reflejo de esto, ¿no? De estas conductas que se van normalizando, que se va generando una culpa del cuerpo, de los procesos naturales, etcétera, y que, vaya, hablar de hoy estoy menstruando sería tan, o debería ser tan simple como decir quiero ir a hacer pipí, ¿no? O sea, que no debería haber como un tema de vergüenza o de secretismo en ello, ¿no? Sí, yo, pues tú lo saben casi la mayoría de quien me conoce, en la crianza con mi hija y mi hijo he tratado de transformar, ¿no? Y entonces en el caso de ellos, por ejemplo, mi hijo le puede abrochar el brasier a mi niña, ¿no? O le puede ir a traer toallas sanitarias de que no alcanzo. O me acuerdo que desde chiquito le decía, ¿me traes un calzón? Y él le decía, ¿de qué color? Y el que sea, ¿no? Entonces, sí se puede establecer porque yo eso sí lo he podido comprobar, ¿no? En la casa casi todo el mundo, porque tenemos muchas niñas y niños, o sea, imagínense, somos 12 y entonces ya hay sobrinos, ahijados, pero luego ya también hay sobrinas que tienen hijos, entonces niñas y niños pudieran ser ahorita como entre 10, tenemos bebé recién nacida, ¿no? Entonces sí, eso, somos una familia en donde están, y mis cuñadas o hermanas, Leti, háblales de los temas que tú hablas, ¿no? Porque finalmente también para ellas les cuesta, o a veces les preguntan cómo nacen los niños y cuando venga tu tía Leti, ella les explica, ¿no? Entonces yo sí hago una casita, o sea, ponemos como cortinas, nos metemos o tenemos una tienda de campaña y ahí platico mucho, ¿no? Platico mucho en este sentido de poder explicar lo que a mí no me explicaron. Yo les platico que apenas hace 2 meses o un mes le dije a mi mamá, ¿dónde fue la primera vez que alguien se sacó el pene, que yo me sentí culpable, que iba con Miriam? Y mamá me dice, es que ¿por qué no me dijiste? Le dije, mamá, creo que había muchas cosas para tener miedo y creer que era culpa de nosotras, ¿no? Entonces, creo que ahí está. Hace poco, cuando hablo de este tema en mi círculo cercano, les digo, es que nadie te puede molestar así en la oreja, ¿no? Pero tampoco en ninguna parte de tu cuerpo. Y les decía, y no solo es eso, o sea, a veces es la mirada o a veces es alguien que te toca, que no te gusta. Y me decía mucho una de mis sobrinas, dice, tía, ¿esto puede contar como eso? Le digo, ¿qué? Dice, fuimos a la playa, estuvimos corriendo en la playa, salimos de la playa y estaban 2 señores que se nos quedan viendo a mi prima y a mí, y entonces nos dice, mira, esas. Dice, pero a mí no me gustó cómo nos miró y cómo nos señaló. Y entonces le digo, sí, todo eso es intuición y más vale si la intuición nos falló, pero si tú sentiste esa intuición y no te gustó, más vale creerle, porque pues, puedes prevenir al momento de creer. Esa misma persona te puede decir, ven, te voy a dar un dulce, o ven esta muñeca, pero hay intención de hacer daño, ¿no? Porque generalmente son las formas que se utilizan. Y entonces sí, creo que las niñas y los niños entienden cuando les vamos explicando, pero sobre todo a mí me gusta mucho preguntar, ¿no? ¿Tú lo has sentido? ¿Por qué? Que luego nos aceleramos y ¿por qué? ¿Dónde lo viste? ¿No? O sea, desde el enojo, cuando, sí, ¿dónde lo viste? Entonces dejas fluir, pero también las niñas y los niños preguntan tanto, en un kinder lo podemos ver, pero, ay, no pregunten, no, les vamos quitando ese deseo de conocer. Sí, al igual y también tengo historias de cuando estaba chiquita en el kinder. Recuerdo que muchas veces llegaba, no sé, un niño y llegaba y me pegaba y era como que a mí no me gustó, nunca me gustó que me estén como que ni molestando ni nada y siempre era como que no, no me vas a golpear y o se lo regresaba o les ponen alto, no sé. Pero entonces yo le decía a mi mamá, le digo, es que no me gusta que me estén haciendo eso. Y me decía, ay, no, pero es que es un niño, si te pegas por a lo mejor porque le gustas. Entonces yo, o sea,
ay, a lo mejor sí es cierto, pero como que ni siquiera entendí en ese momento, me imagino. Pero tiempo después pasa que estaba en la primaria y estaba jugando, yo tenía amigos y entre ellos se encontraba específicamente un niño. Y yo tengo ese recuerdo que estábamos jugando y no sé por qué estábamos tapando la puerta y de repente yo siento que me dan una nalgada. Entonces yo sí volteo como asustada y pues sorprendida porque pues ¿qué pasó? Y volteo y lo veo a él y se está riendo. Y yo así de, o sea, no supe ni cómo actuar, ni qué responderle, simplemente como que ya no fue lo mismo. Me separé de él y ya no le volví a hablar. Y yo recuerdo, tengo noción, según yo, que sí le comenté a mi mamá, pero mi mamá me dice, hace poquito lo traté con ella y me dijo, es que yo no recuerdo que me haya dicho nada. Y yo le dije, es que a lo mejor no recuerdas o a lo mejor, o sea, yo tengo bloqueado a lo mejor ese momento, pero sí, no, yo recuerdo que pese a lo que mi mamá me dijo que los niños, si nos pegaban, les gustábamos, no me gustó la forma como me trató. Entonces era como que no tenemos que, de ese momento normalizar como la violencia, porque ahorita me pongo a pensarlo y, o sea, ¿por qué un niño en primaria tendrá que estar replicando ese tipo de actitudes en la escuela? Y más cuando son sus amigas, o sea, sus amigas, pues. Entonces, sí me puse a pensar y digo, a lo mejor no sé si sufrió algún tipo de violencia o si lo vio a sus papás o dónde aprendió ese tipo de conductas. Y también me da mucho, como alerta, por así decirlo, mi primo, tengo un primo chiquito de 9 años, y por las circunstancias y la distancia, pues no hablamos casi, pero recuerdo que hace poquito hablábamos y luego me dice, oye, Vi, ¿tú sabes, ves la familia de 10? Y yo le dije, ah, sí, y luego me dijo, ¿sabes quién es Plutarco y Gaby? Y yo, ah, pues sí, y luego me dice, ¿qué es eso de que se despiden? Y yo, ¿cómo? Y luego me dice, sí, o sea, ¿qué es lo que hacen? No entiendo. Y yo le digo, ¿no te han explicado a tus papás? Y luego me dijo, no. Entonces, yo tampoco quise meterme, sin embargo, porque sabía que su mamá estaba detrás y su mamá no es como mucho abrirse a temas de ese tipo. Entonces, también siento que desde ahí tenemos que buscar y ver la manera en cómo tratar los temas con niños pequeños que tienen ese tipo de dudas y no sobrepasarles y decirle, ah, no, luego. O sea, es del momento preciso para poder hablar de ese tipo de temas abiertamente, sin tener ningún tipo de tabús, sin tener ningún tipo de que, ay, ese tema nos debe tocar. Claro que sí deben tocar, porque lo mismo que decíamos, pueden prevenir mucho tipo de abusos. Claro, y fíjate, Eve, que lo que ahorita nos compartías es súper importante, ¿no? Luego, ¿qué pasa cuando en la familia podemos detectar que hay un tipo de abuso y cómo reaccionan las familias, ¿no? Lamentablemente sigue, digamos, gobernando este dicho como que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Y se quedan muchísimas cosas priorizando no ventilar a la familia, ¿no? Ay, que es familiar. Hoy estuve informando sobre un caso y digo, obviamente no voy a decir el nombre de la persona pues, por protección a su intimidad, pero sobre sospecha de abuso infantil, ¿no? Y este abuso infantil se sospecha de un familiar cercano a la niña, ¿no? Entonces justo venían estas mismas dudas, ¿no? Como, ¿qué hago? ¿Denuncio? ¿Qué pasa si denuncio? ¿No? O sea, ¿cuál es el proceso y todo? Y también otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si me equivoco al denunciar, ¿no? Y una reflexión que hizo la mamá de la niña que me encantó, que decía, pues prefiero pedirle perdón al agresor, ¿no? Por haberme equivocado, que pedirle perdón a mi hija años más adelante por no haber hecho lo suficiente por protegerla, ¿no? Entonces, ahorita, retomando un poco lo que decía Leti hace rato de cómo han cambiado las generaciones, yo también creo que en ese aspecto van cambiando poco a poco, ¿no? O sea, creo que sí este tipo de, digamos, ahorita es una plática mucho más amena, pero cuando hablamos luego también en los talleres y cuando ponemos como quiénes somos los responsables, ¿no? ¿Quiénes estamos actuando ante esos abusos? ¿Quiénes estamos desde la sociedad civil, la familia que lo vemos, ¿no? Que podemos ver el maltrato en nuestras propias familias, las y los maestros que están ahí con las infancias, ¿no? Entonces, ¿cómo actuamos para proteger, ¿no? Y creo que una cosa súper importante es creerles, ¿no? Porque la mente de la niñez no tiene la capacidad de inventarse un abuso, o sea, no pueden inventar, o sea, no hay toda la construcción que nosotras hemos ido aprendiendo con el paso de los años, ¿no? O sea, y creo que justamente esa mente tan, pues tan pura, ¿no? Porque todavía no está influenciada aún por tantas cosas, es lo que a la par las pone en esta situación mucho más vulnerable
de ser víctimas de abuso, ¿no? Una por el tamaño, ¿no? Porque son seres mucho más pequeños, son seres que en una etapa que están pues súper manipulable, ¿no? Digo, si creíamos en Santa Claus, ¿no? Aparte, también crecemos con esta idea de que las personas adultas son las que tienen la razón, ¿no? A veces, no sé si a ustedes les pasó, que les daban esa, o sea, que si tú reclamabas algo era como, pues porque soy mayor que tú, esa era la razón, ¿no? No era porque X argumento, era porque soy mayor, punto, ¿no? Y también creer en los instintos de las infancias, ¿no? Yo recuerdo algo también que me pasó de niña que no podría tacharlo así como tal, como abuso sexual, pero a lo mejor quizá como lo que contabas, Leti, de tus sobrinas. Yo andaba jugando en la calle, yo salía muchísimo a jugar en la calle, y mis papás siempre fueron de estos vecinos de la Junta de Mejoras de la colonia, ¿no? Entonces conocían a todo mundo en cada calle, ¿no? O a mucha gente en la colonia. Te recuerdo que un día venía yo caminando y un vecino que yo no reconocí me habla, ¿no? Como, ven. Y yo obviamente asumí que era amigo de mis papás, ¿no? Como, sí, y ya llegué. Y no recuerdo que le dije, sí, ¿qué pasó? Mande, o no sé, ¿no? Y entonces se me acerca y nada más para darme un beso aquí, ¿no? O sea, no en la boca, pero sí junto a la boca. Y me dio tanto asco, ¿no? O sea, que solo se acercara bueno, que me pidiera que me acercara para darme un beso, que no puedo decir, me tocó algo más, me dijo, o sea, no, pero es como la intención que sí se puede sentir, ¿no? Y igual tampoco dije nada en mi casa, ¿no? O sea, a veces quisiera como hacer ahí una introspección de dónde aprendí a callarme tanto, ¿no? O sea, o por qué me daba pena, o por qué no decía, ¿no? Y creo que un reto importante que tenemos las personas adultas que estamos en cercanía con la infancia es esa, ¿no? Como cómo abrimos esos canales para que se den cuenta, porque los niños y las niñas se dan cuenta de todo, ¿no? Digo, en febrero yo tuve una pérdida muy importante para mí. Viajé a la Ciudad de México y ahí tengo varias sobrinas, pero hay una en particular muy graciosa que tiene 4 años, ¿no? Y ahorita que están con las clases en línea, estaba ahí haciendo su tarea, ¿no? Entonces, yo le estaba ayudando como buena tía a hacer sus actividades porque dije, pues tiene 4 años, ¿qué le pueden encargar, no? Oye, voy leyendo unas preguntas, ¿no? Y una decía, ¿qué es ayer? ¿No? Y yo hasta le digo a mi prima, ¿y qué onda con esta pregunta? Está como muy filosófica, ¿no? Como, ¿qué es ayer? Le digo, yo tengo claro, pero no sé cómo una niña de 4 años o cualquiera de su grupo de 4 años puede contestar qué es ayer, ¿no? Y en eso estábamos, ¿no? Mi prima y yo riéndonos de las preguntas que les hacen y no sé qué, y viéndola a ella como, comer galletas X, ¿no? Y de rato voltea y dice, ayer es cuando se murió Kiki y todos estábamos tristes. Y ya no nos quedamos así, dijimos, sí, a lo mejor, o sea, tiene clarísimo cuándo fue ayer, a lo mejor no puede dar una definición, pero a lo que iba con esa explicación es que están en absolutamente todo, escuchando cada cosa, ¿no? Y pareciera que a veces las personas adultas olvidamos que tienen esa capacidad, ¿no? Que como saben menos, porque lógicamente han vivido menos, tienen menos capacidad de comprensión y no es así. A lo mejor sí saben menos que las personas adultas porque pues nosotros les llevamos el enorme privilegio de los años de ventaja, ¿no? Y que hemos tenido otro tipo de experiencias, pero no tienen la capacidad de aprender menos, ¿no? Entonces creo que también sería importante como establecer estos vínculos de comunicación. Yo he visto cuentos muy bonitos de prevención de abuso sexual y de creerles a la niñez cuando te dicen, es que no quiero saludar a no sé quién, y que luego por la familia, dale beso a tu tío, y dale beso, y llévale el vaso de agua a no sé quién. Y es como, no, ¿no? Y recuerdo que Antonio Romero, que es es maestro, Leti, no sé qué es Antonio, es trabajador social. Doctor, bueno, es sociólogo y tiene también un doctorado y ahí ya... Ok. Antonio Romero tiene ya 2 libros que ha hecho sobre prevención de abuso sexual infantil. Y algo que me gusta mucho, que me parece aparte un tip de verdad maravilloso, era como esta como disyuntiva, ¿no? Cuando dices, obviamente le quiero creer a mis hijos o a mis hijas cuando me dicen no me quiero acercar a alguien, pero tampoco quiero estar en un evento familiar y que no se lo ven a nadie porque
pues porque no les da la gana, ¿no? Entonces también como es digamos, esa pequeña línea entre la parte formativa que hace la familia, ¿no? Que implica muchas cosas, ¿no? Como esta parte de cómo socializamos con nuestros familiares, y la otra parte también de estarles creyendo todo el tiempo y validando sus decisiones, ¿no? Y un tip muy bueno, digo, a lo mejor habrá gente que solo nos escuche, que nos esté viendo, voltea la cámara en ese instante, es grande. Pero un tip muy bueno era que decía, cuando tu hijo, tu hija, tu sobrino, alguien no quiera saludar, pero deba saludar porque están en la boda, en Navidad, en lo que sea, él decía que ese tip de como que dieran la mano, pero completamente así estirada, y que no doblaran para nada el codo, ¿no? O sea, que dieran la mano de manera que cumplo con que te saludo, pero no permito, al poner mi brazo firme, que alguien se me acerque, ¿no? Entonces, ese tip me pareció súper bueno porque dije, es que creo que a todos los niños en la vida nos deberían haber enseñado a saludar así, ¿no? O sea, de verdad, o sea, nos deberían de haber como dado ese poder de decisión de a quién sí quiero abrazar yo y a quién sí quiero besar yo, ¿no? O sea, porque lo deseo, ¿no? Porque me gusta abrazar a mi primo, porque me gusta que mi prima me cuente cuentos y me peine, no sé, ¿no? O sea, pero ir como estableciendo cómo se hacen estos contactos. Sí, a mí me gustaría comentar un poco también con lo que decía Evelyn, de cuando su mamá le decía, es que a lo mejor le gustas. No, también las niñas y los niños, yo lo que hago son pijamadas, tengo cuentos hasta para hablar de la muerte, es un cuento que se llama Las y los amigos extraordinarios. Ahí está uno, también las princesas se lastiman las rodillas, las princesas se tiran pedos. Acá tengo otro que es Mujeres en Ciencia, y que también, por ejemplo, una de mis sobrinas me decía, tía, ya busqué y hay como 10 que tienen mi mismo nombre, ¿no? Y entonces es como también proveer a las niñas y a los niños como de esta información, hacerles que tengan alerta. Una vez estaban jugando y por eso a mí me gusta, porque observo muchas cosas. Y entonces uno de los sobrinitos le pega a una de mis sobrinitas, entonces le digo, no le pegues, no le puedes pegar, le dije, tú no la quieres, ¿no? Y entonces mi sobrinita a la que le pegó le dice, no, tía, sí me quiere. Entonces le digo, si te pega, no te quiere, ¿no? Y entonces a partir de ahí vas dándole este discurso que yo estoy segura que tu mamá no lo hizo con daño, ¿no? Pero se ha naturalizado tanto, que lo reproducimos tanto, que nos parece que yo le llamo efecto bola de nieve, son pequeñas violencias simbólicas, o son prácticas sexistas, o son estereotipos, pero eso que es tan pequeño se va machacando a lo largo de nuestras vidas, y las niñas sí reflexionan, ¿no? El que ya saben que me encanta contar es de una de mis sobrinas, que llega y me dice, quiero tener una fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿De qué? De Cenicienta. Y le digo, platícame qué hace Cenicienta, dejemos que las niñas y los niños nos cuenten lo que entienden, ¿no? Eso es un tip súper importante. A ver, dime qué hace o por qué te gusta. Ya me cuenta, ¿no? Porque se murieron sus papás, tiene 2 hermanastras, ella hace todo el quehacer, su madrastra no la quiere, se encuentra un hada que por un día hasta las 12, y entonces termino, y desde que me está contando la historia me encanta hacer caras, ¿no? Y entonces estoy así con la cara de... Y ya termina, le digo, ay, qué vida tan sufriente. Le dije, o sea, no, y le digo, ella se va como el perro arrepentido, ¿no? Con la cola entre las patas. Regresa a la semana y me dice, oye, tía, ¿qué te parece Campanita? A ver, platícame qué hace Campanita. Pues es una hada constructora, que era artesana, pero no la dejan, pero va a un mundo, a otro. Todo lo que no sirve construye algo, ¿no? Y entonces, desde que me va platicando, también voy, ay, mira, qué padre. Y no tiene alguien que la moleste. Le digo, no, pues esa sí me gusta. Le digo, pudiera quedarse sin luz y ella lo va a resolver. O sí, hasta creo que pudiera quedarse sin casa y ella lo resuelve. Entonces también creo que es importante dejar que las niñas nos cuenten, dar pauta para que reflexionemos un poquito más. Siempre que cuento esto, reflexionan niñas y también reflexionan adultas, ¿eh? Ay, o sea, nunca, y lo platicamos mucho, Vane y yo en los talleres, o sea, eso tiene un impacto importante tanto en la infancia, pero en los adultos. La ventaja en la infancia es que
ya no lo van a arraigar tanto, ya no se va a interiorizar tanto y van a buscar otras historias que les cuenten otras formas de ser, ¿no? Ahorita traemos, ya saben, con lo de las Olimpiadas, pues hazlo como niña, ¿no? Y entonces esa es la otra parte de también reconocer que tienen una capacidad de pensamiento, ¿no? Y que nosotros quizá también, Evelyn, con lo que tú platicas, ya tenías un chips de que no estaba bien, o sea, aunque lo dijera tu mamá, tú ya lo tenías como, ¿sabes qué? No, o sea, mamá, no, no me gustó, le dejo de hablar, entonces también hay esa realidad, ¿no? Sí, o sea, yo hace poquito que platicé con mi mamá le decía, yo sé que a lo mejor no lo hiciste con esa intención o con esa intención de normalizarlo, pero ¿cuántas cosas hemos normalizado a ese grado de ahorita ponernos a pensar y decir, o sea, ¿por qué lo hicimos? Porque, por ejemplo, también había muchas cosas que pasaba que mi papá y mamá jugaban de que, ay, que eres mía, ay, que eres mía. Entonces, a mí como no sé, no me gusta porque siempre decía, pues, ¿qué somos? O sea, no somos objetos para que tú puedas decir, ay, eres mía o este mochila es mía. Pues claro que no, o sea, desde ahí y yo sabía y ella me dice, sí, o sea, hay muchas cosas que a lo mejor yo no lo hice con esa intención. Me dice, y sí, a lo mejor muchas cosas no las pude arreglar. Por ejemplo, también recuerdo que nos compraba cuando estaba chiquita, en las navidades, mi hermana y yo siempre nos tocaba de que pues juntas y nos regalaban de que escobitas, trapeadores, la cocinita y yo ese momento sí lo disfrutaba, o sea, no lo veía lo malo, pero digo, o sea, ¿cuántas veces? O sea, fue como preparación, porque yo desde chiquita, o sea, no pasaba ni en la secundaria cuando ya se veo cocinar, y mi papá siempre nos dijo de que, mira, ven, yo te enseño a cocinar, y esto que no sé qué tanto, y yo peleaba mucho, y peleo todavía porque mi hermano tiene 15 años, y mi hermano no es que no sepa, pero es que tampoco se quiere incluir este tipo de actividades, entonces le digo, o sea, porque hacemos distinciones, o sea, no está ni chiquito ni grande, para que me digas, ay, no puedo hacer ese tipo de cosas. Entonces, desde ahí yo le decía, o ¿por qué le comprabas carritos a él? Y me decía, es que a lo mejor es lo que le gustaba. Y yo, pues sí, pero a fin de cuentas estás dando cuenta que tenemos arraigado muchas cosas normalizadas que eran, pues a fin de cuentas, estereotipos o sexistas. Entonces le decía, ¿cómo hemos cambiado las cosas? Y que hay cositas que sí recuerdo mucho que mi mamá me decía, es que tú no te debes de dejar que personas, mayores que tú te digan de cosas. Y ahorita es como un pleito porque si me dices que tienes que respetar a las personas mayores o a tus tíos, y es como que, a ver, pero hay muchas cosas que los tíos dicen cosas que nada que ver y era como que abstente de comentarios y es como que, ay, es que no se puede a veces, tenemos que cambiar las cosas para bien porque pues así tengo primas, así tengo sobrinas, tengo lo que sea y me gustaría que poco a poco fueran cambiando las cosas, que no se les tuviera que encasillar a que tengan que hacer de comer o que tengan que limpiar mientras que el hombre esté en el carro, no sé. Entonces, este tipo de cosas me gustaría irlas cambiando y poco a poco creo que voy influyendo en mis primas de, pero ¿por qué? O sea, ¿te gusta cocinar? Ah, no. Entonces, ¿por qué lo haces? O sea, ese tipo de cosas me gustaría que fuéramos cambiando poco a poco. No, y que las generaciones que estén cercanas, yo a mis hijas, a mi hija y mi hijo les decía, a ustedes, pues sí contesten, ¿no? Y en ese afán de chiquitos, pero me acuerdo mucho que una vez llega mi cuñada y le dice, ay, es que estás bien gorda, ¿no? Y entonces mi hija le responde y le dice, usted también, ¿no? Y ella se indignó mucho porque, pues, ¿cómo se atrevió a decirlo? Y cuando yo platicaba, le decía a mi cuñada, le digo, pues es que dime qué diferencia tiene. O sea, que tú sí te sientes con el derecho de decirlo y ella no, de que yo le estoy acostumbrando a que pueda expresar lo que sienta, ¿no? Y estaba bien chiquita, ¿no? O sea, tenía como 5 años, pero a lo mejor las que estén cercanas a ti, Evelyn, pues va a ir siendo otro. En mi caso, podemos ser las raras, pero también llega un momento en donde te buscan y finalmente creo que todas las mujeres, inclusive hombres cercanos, se acercan a ti porque saben que tienes otra mirada, inclusive en temas de diversidad sexual también, de mi familia, o sea, me han preguntado, oye, Leti, mira esto, porque saben que mi mirada ya es más abierta y no hay prejuicio y no hay maldad de hacerlo por X cosa, ¿no? Así es, y creo que también luego es que a veces las decisiones que pueden tomar los niños y las niñas y que a las adultas o a los adultos no les gusta, es el miedo que ellos y ellas pueden tener, ¿no? Por ejemplo, ahorita que dices de la diversidad sexual, ¿no? Yo tengo una de mis mejores amigas que amo y adoro, tiene una pequeñita hermosa,
y un día le tocaba en el kinder lo que llaman el día de superhéroes y princesas, ¿no? Dice, mañana es día de superhéroes y princesas, ¿no? Entonces, ella llega y le dice a su mamá, mañana es día de superhéroes y princesas. Y su mamá, ok, perfecto, ¿no? Y ya que está guardando sus cosas, ¿no? Ella agarra su máscara de Iron Man y agarra su mono al Capitán América y los guarda, y la mamá así como, no, ¿cómo te vas a llevar eso si es día de superhéroes y princesas? Y decía ella, pues sí, ¿no? Pues llevo mis superhéroes. Y dijo, no, pero tú eres niña, o sea, tú tienes que llevar una princesa, ¿no? Y me acuerdo que me platicaba mi amiga eso, estábamos una noche antes de que se fuera a la clase del kinder, en la noche estábamos platicando sobre ese tema, ¿no? Y yo le decía a ella, ¿pero qué tiene que lleve a Iron Man y al Capitán América? O sea, ¿qué tiene? Y me decía, no, pues es que luego en la escuela, que la van a bullear, y ya mi mamá me dijo, y también mi hermana, y que bla, 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 ¿no? Y le digo, pero es que ella también tiene derecho a elegir, ¿no? O sea, porque le digo, imagínate, tú eres su mamá, la llevas al cine a ver la película X de superhéroes, ¿no? Le compran las palomitas con el vaso especial para que tenga el recuerdo de los superhéroes. Toda la película, en los superhéroes, aparte de que tienen superpoderes, están en excelente condición física, trabajan en equipo, tienen un chorro de cosas, no sé, son multimillonarios, no sé qué tanta cosa. Le enseñas eso y luego le dices que no lo puede ser porque es niña, ¿no? Entonces, pues también hay una contradicción entre estas cosas, ¿no? Esta información que acercamos y que luego que queremos que la procesen a través de lo que a mí me asusta, ¿no? Porque detrás de todo eso había el miedo como, ¿qué tal si se hace lesbiana porque lleva Iron Man, ¿no? O sea, porque juega con el Capitán América. Y yo le decía, yo soy lesbiana y nunca jugué con el Capitán América. O sea, yo jugaba con los ositos cariñositos y tenía Rainbow Bright, y sí, también tenía carritos porque mi mamá igual me compraba carritos y jugaba con monos de Star Wars. Pero digamos que también tenía juguetes catalogados entre 50,000 comillas, ¿no? De niñas, ¿no? Entonces, eso no va a definir la orientación sexual de una persona, ¿no? O sea, creo que la sexualidad se va a ir descubriendo con el paso de los años, ¿no? Cada día, cada cierto periodo vamos descubriendo partes de nuestra sexualidad que no tienen nada que ver. O sea, a mí nunca me pasó como, no sé, por ejemplo, como me di cuenta que me gustaban las mujeres, como que, es que jugué demasiado con Rainbow Bright, ¿no? O sea, o tuve demasiados carritos, aquí está la explicación de todo, ¿no? Simplemente fue natural. Y bueno, para acabar la historia de esta pequeñita, después de este día de superhéroes y princesas, cumplía años, ¿no? Meses después, y su fiesta temática fue de Iron Man, ¿no? Entonces estuvo genial porque todas sus bolsitas eran de los Avengers, ella traía un trajecito así de Iron Man hermoso, ¿no? Perdón, de Capitán América, no fue de Iron Man, fue de Capitán América, y la gente se preguntaba un chorro de cosas, ¿no? Y le decían a mi amiga, ¿pero por qué Capitán América, no? Y mi amiga, pues porque le gusta, punto, ¿no? O sea, como sin dar más explicaciones. Y creo que una persona a esa edad tan joven, ¿no? De tener 5 años, 6 años, y estar tan segura de que tienes el derecho a elegir sobre lo que tú quieras, ¿no? Sobre lo que a ti te guste, creo que debe, ¿no? Y garantiza otro tipo de impacto en la adultez, ¿no? Creo que sí garantiza una vida adulta mucho más sana y una infancia también mucho más amorosa y mucho más tranquila, ¿no? Sí, y que se van dando cuenta, Vane, o sea, les vas acercando tantas cosas que yo les vuelvo a decir, o sea, cosas que yo no tuve. Yo, por ejemplo, me encanta la canción de ¿A quién le importa? Marcó mi vida en un sentido de todo lo que dice la canción, y la cantamos a pulmón todas las que están en la casa, ¿no? Que desde la más chiquita, o sea, tenemos videos donde la estamos cantando, pero tiene un significado importante, ¿no? Para mí, pero para las niñas, y a mí me marcó mi vida en decir, ¿a quién le importa lo que yo haga? O sea, yo decido, etcétera, todo el contenido de la canción, y ellas la cantan a todo pulmón. Si a mí me marcó cuando tenía 24 años, a ellas que la aprenden desde casi que saben hablar, ¿no? Porque es como la parte de acá del show, cuando ya estamos en la fiesta, pero es como
creo que quienes ya somos así, que hemos podido conocer todo esto que decía Evelyn, de estereotipos, de sexismo, que también hemos leído que no son cosas que se nos han ocurrido, que vemos cómo los casos de violencia que se acompañan o cómo en los talleres, pues esas pequeñas cosas sí marcaron y están presentes, ¿no? Entonces lo hacemos en lo cotidiano, en ese espacio con mis sobrinas, con mis hijas, con mis hijos, con mis estudiantes. Eso es algo que se va dando y que vamos haciendo esa apertura. Y a mí me encanta, Evelyn, ver jóvenes como tú, que ya tienen este pensamiento. O sea, a mí me tocó ir cambiando porque hace poco mi mamá me dio mi foto de 15 años con vestido rosa y mi sombrero, y entonces mi hija me dice, ¿qué rollo, mamá, contigo con ese vestido y con eso? Ni sé, feminista con eso. Entonces le digo, mijita, se me hace que la voy a rayar toda y le voy a poner frases importantes de esa época, ¿no? Pues para algo que a lo mejor si yo hubiera sabido qué significaba, pues no hubiera querido esto, ¿no? Entonces a mí me da mucho gusto, Evelyn, ver generaciones que ya tienen otra forma de pensar, ¿no? Y que a mí me costó hasta los 28 años, quizás hasta los 32, ¿no? Gracias, Leti. Evelyn, pues un comentario ya para cerrar. Pues para cerrar, yo diría que nos pusiéramos a reflexionar muchísimo. O sea, hay muchísimas cosas que, como ya lo dijimos, hemos normalizado y a lo mejor ni siquiera eran con intención de hacerlo malo. Sin embargo, es cuestionarnos si las cosas que estamos haciendo van de acorde, porque yo estoy consciente que las cosas cambiaron y que ya no son como eran antes, pero pues sin embargo tenemos nuevas generaciones, nuevos niños a los que debemos de darle los máximos conocimientos que tengamos, y si uno de esos es no ser lleno de prejuicios o lleno de sexismo, pues qué mejor. Entonces también escuchar muchísimo a los niños, porque no basta con simplemente darles el avión. O sea, hay muchas cosas que ellos tienen, preguntas de distintos temas, y no está de más poner atención y a lo mejor resolverse cualquier tema o cualquier duda que tengan con respecto a lo que sea. Entonces, a mí me queda decirte que me gustó muchísimo, experimenté muchísimos sentimientos, me puse a reflexionar bastante, entonces me agrada mucho y disfruté mucho esto. Muchas gracias, Evelyn. Leti, para despedirte. Que hay muchos cuentos que podemos acercar a las niñas y a los niños, que podemos leer con ellos, y que también las mamis que a lo mejor, y papis y cuidadoras y cuidadores y personal docente que aún no le entra a esto, créanme que estos ayudan fortalecen a deconstruir en las niñas, pero también en nosotras y nosotros los adultos. Cuando leamos el cuento, cuando veamos un video o cuando veamos una película, no solo es hacia las niñas y los niños, porque quienes más reproducen y reproducimos esto somos las y los adultos. Entonces, realmente las niñas y los niños no vienen con genes predeterminados para algo, tienen construcciones sociales. Entonces, es una invitación a leer, a buscar lo lúdico, a hacer las casitas, a correr, hacer ahí experimentos de escucha, de ver cómo se relacionan, qué cosas detectamos que salen en el juego, ¿no? Como pegarse, empujarse, pero las alertas las podemos mencionar, que vamos a empezar los talleres también, y que en los talleres, bueno, abordamos un poquito más, ¿no? Hoy hablamos de estos derechos de niñas y niños. Gracias, Leti. Bueno, nos decía Evelyn, escuchar. Leti luego nos decía acercar información, enseñarles las alertas. Y a mí me gustaría cerrar también, además de escuchar y acercarles la información, respetarles, ¿no? O sea, respetar la infancia, respetar su privacidad. Luego vemos mucho en TikToks, en los Reels de Instagram, en stickers, en mil cosas, imágenes de niños o niñas para memes. Yo particularmente, como un compromiso que tengo más como personal hacia el cuidado de las infancias, es yo no veo nada de TikTok, de Reels, de Instagram, de memes, de stickers, no son nada donde haya imágenes de la niñez, ¿no? Porque justamente digo, pues ni siquiera es un deseo que viene de ellos mismos, ¿no? Viene a veces de las personas adultas que les rodean,
y que buscan generar más likes, generar más vistas, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, cada una de las personas que nos escuche sabrá, después de su propia reflexión, cuáles son las herramientas con las que también va a participar para garantizar que las infancias tengan un desarrollo sano, que tengan una vida digna y sobre todo, pues que puedan ir generando esa agencia propia desde tan pequeñines, ¿no? Y pues con esto ya nos despedimos, les damos las gracias, les esperamos cada jueves a las 7 de la noche, vamos a estar subiendo un episodio y pues nos vamos otra vez con la piel chinita y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Sí, nos vemos. Bye. Nos vemos la próxima semana con más historias que nos ponen la piel chinita. Te esperamos.